¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es aprendizaje. La vez pasada vimos inteligencia en la clase virtual que tuvimos. Recuerden que estamos dentro de lo que es psicología cognitiva. Ya vimos lo que son los procesos psicológicos inferiores, memoria, atención y percepción. Ahora estamos viendo los procesos psicológicos superiores, inteligencia, aprendizaje y pensamiento. Hoy vamos a ver aprendizaje. La semana que viene en clase virtual vamos a ver pensamiento, ¿bien? Entonces, la definición de la Real Academia Española de aprendizaje es adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio de la experiencia. No es la mejor de las definiciones, pero bueno, se las quería mostrar. Va a haber diferentes definiciones en función de las diferentes teorías que hay acerca del aprendizaje. Bien, entonces principalmente va a haber cuatro teorías. Bien, la del conductismo, el aprendizaje social, la teoría del procesamiento de la información y el constructivismo. Bien, lo que es conductismo ya lo vimos, ¿no? El aprendizaje para el conductismo va a ser cuando un sujeto establece una asociación entre un estímulo y una respuesta. Bien, o en el caso del condicionamiento operante, cuando una respuesta es reforzada o castigada. Entonces, si estoy en clase, el profesor hace una pregunta, yo la respondo y el profesor me dice, muy bien fulanito por haber aportado, eso sería un refuerzo, entonces yo voy a aprender que en el futuro tengo que responder a las preguntas que haga el profesor porque va a haber una consecuencia positiva. Bien. O yo aprendo que cuando suena el timbre viene el recreo, simplemente estableciendo una asociación entre el timbre y el recreo. ¿Se entiende? Como sería la manera más simple de aprendizaje. Bien, esto no quiere decir que ni sea mejor, ni que sea peor, ni que sea menos válida, ni más válida. Conductismo. Aprendizaje social. eh, el año pasado con ustedes vimos un poco de lo que es aprendizaje social. No sé si se acuerdan algunos de estos videos que les había mostrado. No me acuerdo cuáles exactamente les mostré, pero bueno, todo lo que es la presión de grupo es una manera de aprendizaje social. Entonces el aprendizaje social eh, va a hacer foco en lo que es, no quiere decir que niegue o que diga que el aprendizaje solo se produce mediante la observación, sino que hace foco en ese tipo de aprendizaje, en el aprendizaje por observación. Entonces yo veo a otro realizar una conducta y veo las consecuencias que tiene esa conducta y voy a aprender, ¿no? Si realizo esa conducta va a tener estas consecuencias. Imagínense que veo a un compañero que no prende la cámara en una clase virtual y el profesor le dice, fulanito, usted no prendió la cámara, usted está ausente. Entonces yo, como observador de esa situación, voy a aprender, si no prendo la cámara, me va a poner ausente. Bien, entonces así se va a producir el proceso de aprendizaje para esta teoría, la teoría del aprendizaje social. Hay un experimento también con consecuencias negativas. Si veo que un compañero realiza, no sé, estoy en un entrenamiento de fútbol y veo que un compañero patea de cierta manera y le sale bien o el entrenador lo felicita, bueno, entonces yo voy a querer patear de la misma manera, así tiene esas mismas consecuencias positivas. Aprendo observando al otro. Y ese otro al que voy a estar observando, para el aprendizaje social se va a llamar el modelo, ¿no? Cualquiera puede ser el modelo. Aquel que esté, del cual yo esté aprendiendo va a ocupar ese rol de modelo. Y hay un montón de estudios acerca de cómo las características del modelo pueden influenciar en ese aprendizaje. Por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, yo está comprobado que de los pares, de la gente, no sé, de mi edad o que ocupa mi mismo rol, uno suele aprender más que de la gente que ocupa eh, otro rol superior o inferior a uno, ¿no? Entonces ustedes, por eso muchas veces es que se los pone en grupo a ustedes, porque probablemente puedan aprender más de lo que son sus compañeros por observación que del profesor. Bien, hay un experimento bastante conocido que es el experimento de Bobo, que es a partir del cual se funda el aprendizaje social. Bandura es el autor o el más reconocido de esta área.
El experimento consiste en que lo que hacían era ponían un niño frente a una habitación. Al principio el niño solo podía observar y veía como había un muñeco inflable de un payaso. Pueden googlearlo, eso está. Y había un niño que se ponía, creo que era otro niño, que se ponía a pegarle al payaso, ¿bien? Y luego le decían, bueno, ahora es tu turno de jugar. Y entonces el chico lo que hacía era ir y empezar a pegarle al payaso. En cambio, a los niños que les mostraban a otro chico jugando, no sé, amablemente con el payaso, no sé, estaban jugando al doctor con el payaso, cuando iban a jugar no jugaban violentamente, ¿bien? Aprendían a cómo relacionarse con ese muñeco, cómo jugar con ese muñeco a partir de la observación. Probablemente, si como una variable para introducir en ese experimento, si el que jugaba con el payaso era un adulto, las posibilidades de que el chico lo imite iban a disminuir, ¿no? Porque el modelo iba a diferir del sujeto, en este caso que era un niño, ¿no? El niño quería saber cómo jugaba con el payaso y iba a aprenderlo de otros niños, no de un adulto. Bien, aprendizaje social. Entonces, conductismo, aprendizaje social. Luego van a estar las teorías del procesamiento de la información, que va a ser un poco lo que sería psicología cognitiva, lo que estuvimos, la teoría que estábamos abordando este cuatrimestre. La teoría del procesamiento de la información va a proponer que el conocimiento está almacenado en la memoria en forma de una red, ¿no? Y que cada concepto que uno tiene es uno de los núcleos de esta red que va a estar vinculado con otros conceptos, ¿no? Y cuando se forma uno de estos lazos entre el concepto A y el concepto B, es que se produce el proceso que se produce el aprendizaje. ¿Bien? Por ejemplo, imagínense que yo tengo un concepto que es, no sé, boca. Otro concepto que es el más grande que hay. Boca está unido a el más grande que hay. Puede haber otras cosas que estén unidos a el más grande que hay. No sé, la milanesa es lo más grande que hay. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver. Entonces, los diferentes conceptos van a estar vinculados y organizados en una red y van a tener van a estar ordenados según ciertas relaciones que tengan. Por ejemplo, según una jerarquía semántica. Por ejemplo, en el PowerPoint está medio de transporte, terrestre, aéreo, acuático. Dentro de terrestres podría estar bicicleta, moto, auto, tren, etcétera. Dentro de aéreo, bien, entonces va a haber como esta jerarquía semántica a modo de orden que tenemos en esta gran red de conocimientos y conceptos que tenemos en la mente. ¿Se entiende? Y el aprendizaje per se va a producir cuando uno pueda vincular una información nueva con algo que uno ya sabe e integrarlo en esta gran red que tenemos de conceptos y de conocimiento. Imagínense en este ejemplo, ¿no? La línea punteada sería la información nueva y la otra sería la información que uno ya tiene en la mente, ¿no? Entonces imagínense, arranquemos con el conocimiento previo que uno tiene. Uno sabe que el vicepresidente es electo junto al presidente, que si el presidente muere se convierte en el presidente este vicepresidente y que es destituido en caso de traición, dice ahí. Bien, entonces yo ya tengo toda esta información en forma de esta red acerca del concepto vicepresidente. Ahora, imagínense que estoy en una clase y el profesor me dice, el vicepresidente de Estados Unidos funge como presidente del Senado, pero no puede votar a menos que haya un empate. Entonces, toda esta información nueva que me está dando el profesor se va a vincular a modo de red con la información que yo ya tenía. Bien, entonces yo ya tenía quizás el concepto del voto, el concepto de empate, de Senado y el presidente, pero no estaban relacionados como una red. Y ahora lo que se va a producir es que van a vincularse y para la teoría del procesamiento de información esto va a ser el aprendizaje, ¿no? Cuando uno relaciona diferentes conceptos que integran esta red, esta amplia red de conocimientos que tenemos. Bien. O imagínense un ejemplo más simple, ¿no? Nosotros vamos a tener todos estos conceptos sueltos por la mente, algunos relacionados con otros van a estar aislados, etc.
Imagínense que yo sé que mi tío tiene 80 años. Por otro lado, mi equipo de fútbol es algo que me produce alegría. Por otro, fumar me da asco. Bien, obviamente estas redes son muchísimas más amplias y fumar va a estar relacionado con un montón de otras cosas, el equipo de fútbol también, etcétera, etcétera, para hacerlo más reducido y acotado el ejemplo. Entonces, imagínense que veo a mi tío fumar, ¿no? Entonces ahora tío y fumar se van a vincular. Y ahora lo que va a hacer es que tío, 80 años, fumar y asco van a estar todos formando una amplia red. ¿Se entiende? Se van creando asociaciones y vínculos entre los diferentes conceptos que tenemos dentro de esta red. Y por último, lo que sería el constructivismo. Entonces, ¿cuáles eran? Eran conductismo, aprendizaje social, teoría del procesamiento de la información y constructivismo. ¿Qué va a proponer el constructivismo? Que el aprendizaje es un proceso, primero, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea un proceso? Que es algo que se va produciendo paulatinamente. Que si yo no te puedo decir, no sé, imagínense que estamos en una clase de ESI y te tiro que el género es una construcción social. O imagínense toda la información que yo les estoy brindando en esta clase. Yo sé que no van a aprender todo lo que les acabo de decir. Bien, tampoco pretendo que sepan, a partir de ahora ya sepan todo lo que di en esta clase. Porque soy bastante consciente de que el aprendizaje es un proceso, algo que se va construyendo y que se va haciendo de a poco. Bien. Entonces, cuando nuestro conocimiento, cuando desde nuestro conocimiento previo no logramos entender algo de la realidad, se va a producir algo que se llama desequilibrio cognitivo. ¿Bien? O también disonancia cognitiva, es una palabra que me gusta más a mí. Pero desequilibrio cognitivo, ¿qué quiere decir? Va a haber un desequilibrio entre lo que yo pienso acerca de la realidad y lo que la realidad me brinda. Imagínense que yo pienso que Boquita es lo más grande que hay y veo que Boquita pierde un partido. Bueno, desequilibrio cognitivo. ¿Cómo puede ser que Boca pierda un partido si Boquita es lo más grande que hay? ¿Se entienden? O piensen, imagínense que yo creo que soy un tipo muy inteligente y muy capaz. Voy a rendir un examen, me va mal. Desequilibrio cognitivo. ¿Cómo puede ser que si yo soy un tipo inteligente me vaya mal el examen? Acá hay algo que está mal. Y el aprendizaje se va a producir, va a ser una de las posibles soluciones que tenemos para solucionar este desequilibrio cognitivo que tenemos. ¿Se entiende? Entonces yo voy a tener que aprender, por ejemplo en este caso tendría que aprender que en realidad yo no soy tan inteligente como yo creía y ahora ya no va a haber ningún desequilibrio cognitivo. Bien, ya no me va a hacer ruido. Sería como el famoso me hace ruido. Bueno, ya no me va a hacer ruido haber fallado este examen porque yo ya no creo que soy tan inteligente. Bien, entonces hubo un cambio cognitivo que implica el aprendizaje para el constructivismo. Vamos a dar un ejemplo bastante polémico, ¿no? Hay como una columna que es como la idea más abstracta, simbólica que estoy transmitiendo, y a la derecha está un ejemplo bien concreto para ejemplificar esto abstracto. Bien, entonces, el primer paso es que tenemos una cognición, una creencia, algo que pensamos acerca de la realidad. Por ejemplo, ya sé que el ejemplo es polémico, lo pongo en parte para que sea polémico. Las mujeres manejan mal, ¿no? Imagínense que yo soy un machirulo que piensa que las mujeres manejan mal. Bien, entonces hay dos escenarios posibles. Uno es el de la consonancia cognitiva, sería, o sea que la realidad me brinda información que es consonante, que es afín, que es coherente con lo que yo pienso previamente. Entonces, hay una cognición previa acerca de la realidad, me llega una información consonante y entonces esa cognición que yo tengo ahora está reforzada. Bien. Imagínense que yo pienso que las mujeres manejan mal, veo una mujer haciendo una mala maniobra en un auto y ahora mi creencia acerca de que las mujeres manejan mal está reforzada. ¿Se entienden? Va a ser una creencia que me va a hacer, o yo voy a creer que me es más útil para explicar la realidad porque
mirá, le acertó, me sirvió, me fue útil esta creencia. La realidad me lo demuestra. Bien, voy a confiar y utilizar con mayor frecuencia esta cognición. Voy a necesitar más evidencia para descartarla en algún momento. Entonces esto es cuando hay consonancia cognitiva. Pero cuando hay disonancia cognitiva, que es cuando quizás se puede producir el aprendizaje, disonancia es sinónimo a desequilibrio, ¿bien? ¿No? Cuando hay algo que me hace ruido, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces yo tengo una creencia previa acerca de la realidad. Las mujeres manejan mal. Pero ahora la información que me llega de la realidad es que veo una mujer que realiza una buena maniobra al volante. Entonces, lo que va a pasar primero es que va a haber un debilitamiento de esa cognición que tengo. Entonces, no necesariamente voy a dejar de creer que las mujeres manejan mal, pero si sigo viendo y observando por parte de la realidad información que desacredita lo que yo pienso, poco a poco voy dejando de lado esa creencia que tengo para reemplazarla por una nueva. Las mujeres no manejan ni mejor o peor que los hombres. Imagínense que podría ser la nueva creencia. Pero por esto es que se dice que el aprendizaje es como un proceso, algo que se va construyendo. No es suficiente con que yo les tire toda esta información y ustedes, listo, ya la aprendieron porque yo se las acabo de decir. No, justamente es algo que se va construyendo. Yo tengo que ir generando en ustedes esta disonancia cognitiva, este desequilibrio cognitivo, para que ustedes de a poco vayan cambiando las creencias que tienen acerca de la realidad. Imagínense que estamos en un taller de ESI, ¿no? De Educación Sexual Integral. Y yo les digo que el género es algo que se construye socialmente y algunos de ustedes piensan lo contrario. Bien, no es suficiente con que yo les tire que el género es una construcción social para que ustedes realicen ese aprendizaje, sino que va a ser justamente un proceso, algo que se va a ir dando de a poco y a través de la evidencia que uno puede ir brindando al alumno, de a poquito se van a ir debilitando estas creencias, se van debilitando porque veo que la realidad no concuerda con lo que yo pienso, entonces se van debilitando y yo tengo que reemplazarlas por unas nuevas, y así es como se va construyendo el aprendizaje. ¿Entienden? Y todo el resto del PowerPoint ignórenlo porque ya sería irnos de tema. Así que ahora sí, dejamos por acá para repasar, para hacer un resumen. Dentro de psicología cognitiva hay procesos psicológicos inferiores y superiores. Dentro de los procesos psicológicos superiores, inteligencia, aprendizaje y pensamiento. Dentro de lo que es el aprendizaje, tenemos 4 tipos de aprendizaje: conductismo, aprendizaje social, teoría del procesamiento de la información y constructivismo. ¿Bien? No es necesario que vayan asimilando esta información de a poco, más que nada es para que la usen cuando tengan que hacer el trabajo, no es para que la memoricen toda esta información, obviamente. Así que ahora sí, dejamos por acá y la clase que viene nos vemos probablemente con la clase virtual. Esta semana no podía porque tengo convivencia con primer año, así que la semana que viene nos vemos y saludos.